Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hacer el TBR Spring Cleaning Challenge, es decir, el reto de limpiar tu lista de libros por leer primaveral. Este desafío fue creado por Saga, de Saga del Dreamer, quien me etiquetó para hacerlo y realmente me urgía hacerlo porque he estado procrastinando limpiar mi lista de libros por leer en Goodreads, porque tengo 786 libros que quiero leer en mi lista de libros por leer. Y la verdad es un poco abrumante ver ese número, así que me gustaría reducir esa cantidad. El primero es: elige un libro que ha estado en tu lista de libros por leer por mucho tiempo. El más antiguo que tengo es The Innovator's DNA Mastering the 5 Skills of Disruptive Innovators de Jeffrey Dyer. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. Ok, por la sinopsis de estos dos, se ve que ambos tratan más o menos de lo mismo y el que más me llama la atención es el de The Innovator's DNA, así que voy a eliminar el de Change by Design. Sí, eliminar. Ok, ya eliminé uno. El segundo es una secuela que no continuarás, y en este estoy segura de que van a haber varias, así que voy a eliminar más de uno seguramente. Leí The Friendzone, que es el primero de esta serie, y me gustó mucho la primera mitad, pero la segunda parte involucra justamente a la persona que es la protagonista de este libro, y no me gusta cómo va ese arco. Este segundo dicen que está mejor. No, ¿saben qué? Lo voy a eliminar. No me llama. Ah, Undercover Bromance. La verdad, leí el primero y me pareció bien. Hay mucha gente que ama el primero. El primero es The Romance Book Club. Y a mí me pareció bien a secas, no lo suficientemente bueno para continuar la serie. Además, creo que este segundo no es tan bueno como el primero, y siento que el primero solo me pareció una buena historia, nada extraordinario. Voy a eliminar este. Yo creo que voy a eliminar The Goal también. Este es el cuarto libro de la serie Off Campus y amo el primero, me encanta el primero, es The Deal, del Kennedy. El segundo está bien, el tercero también me encanta. Y este cuarto, The Goal, ya sé a quiénes va a seguir y no me encanta esa pareja y la verdad no me interesa leerlos. Tiene una muy buena calificación, pero lo voy a eliminar. Yo creo que estos dos de London Celebrities, la autora tiene un estilo muy peculiar de escribir y con tantos libros que tengo por leer, creo que estos los dejaría en prioridad mucho más baja, así que voy a eliminar esos dos. También voy a eliminar Call Down the Hawk. Este es una nueva trilogía, al parecer, pero realmente es precuela de Raven Boys. Y aunque esa tetralogía, son 4 libros, me gustó, no me enamoró lo suficiente como para leer una precuela, así que voy a eliminar esta. Que es precuela, no es secuela, pero cuenta como parte del mismo mundo, ¿no? Ok, pasemos al siguiente. Un libro por un autor del que te has desenamorado. Yo creo que es Sarah Waters. La verdad solo he leído uno de sus libros, pero aquí tengo bastantes, 3. Y el libro que leí me pareció muy sombrío y como que lo recuerdo y no me dan ganas de leer otro de sus libros. He escuchado que Fingersmith es muy bueno, así que ese sí lo voy a dejar. Y me voy a ir por rating. Entonces el de rating más bajo es The Paying Guests, así que se va ese. El siguiente es un libro que siga en tu lista por su portada. Muchísimo seguramente. Uy, esta es otra secuela que no voy a continuar, yo creo. Bueno, serie completa. Leí los primeros 3 y también mientras los estaba leyendo me estaban encantando. De hecho, les di 4, 3 y 4 estrellas, pero los demás no estaban disponibles cuando lo estaba leyendo, entonces se me quitan las ganas de leerlos. Ok, siguiente. Un libro de un género que nunca lees. Lo que nunca leo es horror. Y la verdad no creo que tenga por aquí... no, sí. Creo que agregué este de Ecos porque una booktuber lo recomendó y confío mucho en su palabra. Ni siquiera busqué de qué era, solo lo agregué. Pero después le escuché que lo mencionó en algún otro lado y al parecer es horror. Dejen ver de qué es. Ay, aparte está cortito. Pero miren, si es horror, ahí está el género de horror marcado específicamente por solo un usuario. ¿Cuántas personas han leído este libro?
17 reviews. Me dan ganas de darle una oportunidad, pero siendo horror y sabiendo que es horror, voy a estarlo aplazando bastantes veces, así que voy a tener que eliminarlo de aquí. Siguiente. Un libro recomendado por un amigo que sonaba muy bien en el momento, pero ya no está segura de ello. Ok, Ecos pudo haber sido una opción, pero vamos a buscar otro porque seguramente tengo otro por aquí. Aquí hay otra parte de secuela que no voy a leer, The Burning Maze. Pertenece al mundo de Percy Jackson, pero en esta nueva trilogía, o en esta nueva serie, creo que ya ni siquiera sale Percy y no me gusta la historia que estaba yendo, la línea, como demasiado infantil y desesperante, así que vamos a eliminarlo. Ok, creo que este de Feminism is for Everybody lo vi recomendado en algún video, pero después vi el review y se escucha más como si fuera para principiantes del feminismo y no creo que me aporte mucho, así que voy a eliminar ese. Siguiente, un libro que pusiste en tu lista por el hype. Vaya que hay varios de esos. Ok, Wolfsong. Wolfsong tiene un rating bastante alto. Wow, y son 14.200 ratings, pero tampoco es que haya escuchado que sea tan hypeado. Sin embargo, sí lo agregué porque una persona lo estaba hypeando mucho. Sé que hypear no es una palabra, pero bueno. Y ya no me interesa, entonces voy a eliminarlo. También voy a eliminar The Language of Thorns. No me interesa, no sé por qué lo agregué. Yo creo que voy a eliminar Moxie. También estuvo bastante hypeado en su momento. Y siento que también es para principiantes de feminismo o para feminismo en una edad más joven. ¡Wow! The Cruel Prince lo añadí por el hype. Y sé que todo el mundo odió el tercer libro o no tiene un final muy satisfactorio. Así que ya no me interesa leerlo. Voy a eliminarlo. Ok, siguiente pregunta. Siguiente opción. Un libro que intentaste leer pero no te atrapó. The Hazelwood fue uno de los libros que comencé a leer y no me atrapó. Bueno, leí el primer capítulo. Fue uno de esos libros en los que lees el primer capítulo para ver si te atrapa. Y la verdad, ese primer capítulo no me interesó nada, así que voy a borrarlo de mi lista. Siguiente, elige un clásico o un libro muy viejo que no leerás. Tengo 2 veces La Bella y la Bestia. No. Voy a eliminar eso. Me parece que el original es el de Gabriel Susan Barbot de Villeneuve. Y este otro es como una adaptación del cuento, pero en verso. Y eso no me interesa. Vamos a eliminarlo. Y último, elige un libro que no tengas idea de qué trata o cómo llegó a tu lista. Hay varios de esos aquí. Ok, este es uno. No tengo idea de cómo llegó a esta lista. No reconozco la portada. No nada, entonces voy a eliminarlo. Furthermore, tengo la secuela aquí y ni siquiera he leído el primer libro, así que voy a eliminarlo también. Al menos hasta ver si Furthermore me gusta. Y ya después de eso ver si añado la secuela o no. Friend Request. Creo haber escuchado en algún podcast la recomendación de él. Y ahorita ya no se me antoja. Voy a eliminarlo. Space Opera. Sí sé cómo llegó a mi lista, pero recuerdo haber visto un review en el que no me llamó para nada la atención, así que lo voy a eliminar. Ya ni siquiera estoy siguiendo la lista, ya terminamos la lista, pero solo sigo eliminando libros. Ok, ya eliminé 29 libros, muchos más de los que habría dicho el desafío, así que considero esto un éxito, aunque aún así tengo bastantes libros en esta lista. No voy a etiquetar a alguien en específico, pero todo mundo debería de hacer esto, porque hay bastantes libros. Me estoy dando cuenta de que tenía bastantes libros que no pensaba leer y este fue un muy buen desafío para ayudarte a hacerlo, a eliminarlos. Así que gracias por ver este video, gracias Sara por etiquetarme y por crear esto, porque fue de gran ayuda. Y nos vemos en el próximo video. Bye.